estructuras optimizadas para problemas comunes. Es decir, tenemos lo típico, son estructuras de datos primitivas, como los enteros, los booleanos, los flotantes, los strings, pero también existen otras estructuras de datos como nodos, árboles, sets, mapas, etcétera, etcétera. Cola de prioridad, una bicola. Estas son estructuras de datos que su función, por ejemplo, un árbol también es una estructura de datos, un árbol binario, un árbol balanceado, un árbol n nodo. Todo lo que estoy mencionando son estructuras de datos. ¿Y qué vienen a solucionar? Vienen a solucionar problemas, problemas complejos que no se pueden solucionar con un simple vector o con un string o con eh, datos primitivos, como es un entero, un booleano. Entonces, un conjunto de estructura de datos optimizado para problemas comunes, problemas complejos, nos permite resolver problemas de programación o desafíos de manera más eficiente. Vamos a mostrar unos 6 ejemplos de problemas que se pueden resolver fácilmente, eficientemente con estructuras de datos, a diferencia de la manera tradicional o fuerza bruta. Se enfocan en operaciones de búsqueda, inserción y eliminaciones rápidas. Se van a topar de que muchos desafíos de programación les van a pedir, les van a dar un vector o un array y le van a decir, está el número 5 en este array, está el número 10 en este array, el número 100 en este array, el 1.000.000 en este array. Entonces, la idea, también le van a pedir, inserta el número 50 en la mitad del array, al final del array, al principio del array. Le van a decir, elimina todas las 6, todos los números 6 de este arreglo, elimina el índice 5, por ejemplo, o el índice 1000. Entonces, estas estructuras de datos nos vienen a simplificar lo que son las búsquedas, la inserción y la eliminación de una manera eficiente, mucha más eficiente de la manera tradicional, que sería utilizando un simple vector y recorriendo el vector para realizar todas estas operaciones. Al grano, el primera estructura de datos es el set. Aquí lo pueden ver. Se llama set. Esta estructura de datos está en la mayoría de los lenguajes de programación, como es Java, C++, creo en C, Kotlin, JavaScript, si no me equivoco. Entonces, la mayoría de los lenguajes de programación ya viene implementado lo que es un set. Esta estructura no hay que crear nada nuevo, un nuevo struct o una nueva clase. Ya existe este set directamente para utilizar en la librería estándar de lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hace un set o para qué se utiliza un set? Un set almacena elementos únicos en un orden específico. En un orden específico, por defecto lo almacena de manera ordenada ascendentemente. Es decir, de que si en este set, que es lo mismo, es similar a decir un vector, es decir, contiene un conjunto de elementos, pero únicos, no hay repetidos. Por más de que le digamos a este set, inserta el 1, se insertó el 1, y le digamos, inserta 10 veces 1, 1, 1, 1, este set solamente va a tener un elemento que es el 1. ¿Por qué? Porque no guarda elementos duplicados. Si ya está almacenado este set en el vector, por ejemplo, en su estructura, no va a volver a añadirse el número 1. ¿Y qué pasa si quiero añadir el número 10? Añado el 10, después el 5, después el -2. Lo que hace el set es almacenarlo, pero en un orden ascendente. Es decir, que va a estar el -5. Bueno, si pongo el 10,
el 5 y el -2, va a estar el -2, 5, 10, porque los almacena en orden ascendente. Entonces, las características es lo que mencionaba, no permite duplicados, elementos duplicados. El acceso a la inserción y eliminación es en tiempo logarítmico. Si no conocen esta nomenclatura, pueden buscar tiempo de complejidad en YouTube para entender mejor qué es esta O de Lagrange, que es muy utilizado para saber el tiempo de, el tiempo de ejecución de un algoritmo, ideal para verificar la existencia de un elemento rápidamente. El set ya viene con varias funciones por dentro. Entonces, si ponemos set.contains, verifica de una manera eficiente si está ese valor en esta estructura de datos. Algunos ejemplos, también podemos eliminar duplicados de la lista. Bueno, ya eso lo hace por defecto el set, no hay que hacer nada por nuestra cuenta. Como les decía, si le digo inserta el 1, inserta el 1 nuevamente, inserta el 1, va a verificar de que ya existe el 1 en la lista y por ende los 1 restantes ya no se va a volver a añadir en esta estructura. Y verificar si un elemento está presente en un grupo. ¿Cómo se ve por debajo, cómo se ve implementado el set? Como les decía, esto ya está implementado en el mismo lenguaje de programación, eh, en su STLib o en el estándar de la librería. Esto se ve como un árbol. Si quieren imaginarse cómo se ve la implementación interna de una estructura de datos que es del set, es un BST, es un Binary Search Tree balanceado, self-balancing, que se balancea automáticamente. Entonces, por ejemplo, tenemos estos datos. Le digo, inserta el 5, se insertó el 5, se inserta el 4, inserta el 10 y inserta el 12. Si le digo, inserta estos elementos, así es como se va a ver por debajo en una estructura de datos set, que si ya han visto estructuras de datos como árboles, esto es un árbol binario. El elemento más pequeño va a estar en el lado izquierdo o en la rama izquierda, en la parte más profunda del árbol. Y así va el siguiente más mayor, el siguiente más mayor y el, el más grande va a estar en el lado derecho. Entonces, esto ya lo maneja C++ por debajo, no hay nada que tengamos que hacer. ¿Alguna pregunta de momento con el tema set? Si no, vamos a pasar directamente con algunos problemas que aquí tengo que tengan que ver con el set. Entonces, esto lo voy a borrar y esto lo voy a borrar porque es lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, veamos unos ejemplos sencillos. Este problema está en LeetCode y también se los voy a compartir. Si quieres, se los comparto directamente. Bueno, rápidamente se los comparto por aquí. Ok, el primer problema dice así. Dado un arreglo de enteros que se va a llamar nums, retorna true si alguno de esos elementos aparece dos veces, o al menos dos veces en el arreglo, y retorna falso si algún elemento es distinto. ¿Se entiende la pregunta? Lo que básicamente nos está diciendo es de que nos van a dar un arreglo que se va a llamar nums o números y hay que retornar true
si en este arreglo hay elementos repetidos. Por ejemplo, aquí está el 1 y aquí está el 1. Entonces, como hay un elemento que se repite en este arreglo 2 veces, al menos 2 veces, entonces devolvemos true, porque aquí dice, ¿no? El elemento 1 ocurre en el índice 0 y en el 3. En el otro ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4. Ninguno se duplica, o sea, no hay valores repetidos acá. Y como todos los elementos son distintos, retorno falso. ¿Cómo se puede resolver esto de manera sin utilizar el set? Aquí ya lo tengo, de hecho, implementado. Entonces, este se llama duplicate. Ok. Vamos a chequear esta función. Entonces, para verificar que un elemento está duplicado al menos 2 veces, básicamente sería recorrer el vector eh, en un tiempo cuadrático. Es decir, tenemos que recorrer para cada uno de estos elementos toda la lista. Para el elemento 1, ¿existe algún 1 en el resto de la lista? Y si existe, retornamos true. Y lo mismo para el siguiente elemento. Entonces, el dos está repetido en algún lugar de la lista. Si está repetido, entonces devolvemos que sí. Entonces, esta sería la manera poco eficiente. Sería, ok, recorro, hago un for de 0 hasta la longitud del vector, pero un índice menos. Y el siguiente va a estar una posición adelante de la anterior, es decir, i más 1. Y vamos a verificar si en algún índice i se encuentra, es decir, el 1. El 1 se encuentra en algún lugar del vector. Si es así, retornamos true. Caso contrario, retornamos false. Esto es un tiempo cuadrático, lo que es poco eficiente. Una manera más eficiente es utilizando un set. Entonces creamos una estructura, la definición de un set. Para ello tenemos que añadir la librería. Entonces include set y definimos nuestra variable s de tipo set de enteros. Y aquí defino el tamaño del vector y lo inserto. Básicamente lo que estoy haciendo es recorrer el vector y estoy insertando todos los números de mi vector en mi nuevo arreglo, en mi nuevo set, que no va a contener duplicados. Y lo que al final estoy diciendo es si la longitud de mi nuevo arreglo es diferente que mi longitud de mi vector. Básicamente este 1, 2, 3, 1. En mi nuevo S va a ser 1, 2, 3. Si es diferente, retorna true. Caso contrario, retorna false. Y así mejoramos el tiempo de complejidad de cuadrático a lineal, lo que es mucho más eficiente. Si agarro esto y lo corro, aquí, vamos a notar de que el tiempo es bueno. Por ejemplo, 111 milisegundos. Pero ¿qué pasa si lo agarro con el otro? El otro probablemente el otro va a ser, efectivamente, va a tomar más tiempo. Entonces, se dan cuenta que este problemita sencillo se puede resolver de manera más eficiente recorriéndolo una sola vez. Inclusive el código es más pequeño y es más entendible. El siguiente que se puede resolver con un set es la intersección de dos arreglos. Dado dos arreglos, nums1 y nums2, retorna un nuevo arreglo con su intersección. Por ejemplo, tenemos el arreglo 1 que es el 1, 2, 2, 1 y el arreglo 2 que es 2, 2. ¿Cuál es la intersección de estos dos arreglos? Es el número 2.
¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Aquí tengo otro código. Básicamente resolviendo con dos variables de set. Aquí ven, tengo una variable S1 que es de tipo set y un S2 que es de tipo set. Y lo que hago es, como yo quiero crear para el S1 va a ser lo mismo que el nums1, pero sin los repetidos, eliminando repetidos. Entonces le digo S1.insert, el insert va a insertar un valor en mi vector de estructura set sin duplicados. Y lo mismo hago con el S2, ahí nomás lo que estoy haciendo es añadir lo que sea que tenga el nums1, pero como lo estoy añadiendo bajo una estructura de datos set, me lo va a guardar sin duplicado. Y lo mismo nums2. Y al final, bueno, nos pide retornar un vector un vector de enteros. Y lo que voy a decir es, recorro S1, da igual S1 o S2, recorro uno de estos dos vectores, de estos sets, y verifico si para por ejemplo, en este caso estoy recorriendo el S1, si para cada uno de estos valores de S1 existe en S2. Entonces, S2 contiene eh, X va a ser el valor de S1. ¿Se sienten familiarizados con esta manera de recorrer un arreglo? Esto básicamente lo que hace es recorrer lo que está en S1, nada más. Y lo que está en X es el valor. Entonces, aquí nums1 básicamente va a tener dos datos, uno y 2. ¿Por qué? Porque el uno está repetido dos veces y el 2 está repetido dos veces igual. Entonces, este va a ser uno y 2, uno y 2, que esto es S1. Y S2 sin repetido va a ser simplemente el número 2. Y verifico. S2 contiene, esta función contiene, ya viene dentro de todas las funciones que vienen ya implementados en esta estructura de datos set. Si no están familiarizados con todas las funciones que se pueden utilizar con set, pueden buscar C++, insert, por ejemplo. Y aquí está la documentación del set. Bueno, este es del vector. Ponen set y ahí está. Entonces, si nos vamos aquí en la definición del set, que esta es la documentación de C++, van a ver que tenemos varias funciones, como por ejemplo el begin, el end, el empty, el size, que nos devuelve el tamaño del arreglo, el insert, que inserta un elemento, el erase, que elimina, y si buscamos el contains parece que no está acá, pero si buscamos contains C++, aquí está, ahí está el contains, y lo que hace es verificar si en este set contiene un número X. Básicamente el contains es busca. Eso por esa parte, les comparto también la documentación allí. Entonces, básicamente guardo elementos no duplicados en mi variable S1, guardo elementos no duplicados en mi variable S2, verifico si por cada S1, por cada valor del S1, verifico si ese valor está en S2. Si está, si lo contiene, lo guardo en mi arreglo de respuesta. Ans viene de answer o de respuesta en español. Y retorno este vector. Si esto lo copio y lo pego aquí y le doy enviar, debería pasar, debería correr exitosamente.
Ok, parece que se está tomando más tiempo de lo habitual. Y ahí está, por ejemplo, el tiempo que se tardó para correr todos las pruebas de caso o test cases ha sido de 3 milisegundos, lo que significa que es muy eficiente, a diferencia de la manera que se haría utilizando un vector. Porque utilizando un vector de todas maneras, tenemos que eliminar los elementos duplicados, porque lo que nos pide en el problema es la intersección, y esta intersección tiene elementos duplicados. Entonces, de todas maneras, hay que eliminar esos elementos duplicados y verificar que sería lo menos eficiente sería un for un for anidado, que sería en tiempo cuadrático, lo que es muy ineficiente. Mientras que este es en tiempo lineal y n por n log n, n por log n, lo que lo hace muy eficiente. Continuando, vamos por la segunda estructura de datos. La segunda estructura de datos muy importante es el map o el mapa en español. Esta estructura de datos almacena pares clave-valor. Ahorita voy a explicar en detalle a qué me refiero con clave-valor. Las características es de que cada clave debe ser única y permite asociar un valor a una clave. Entonces, a ver si aquí... ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con esta estructura de datos map? Ya viene, podemos hacer búsqueda, podemos hacer inserción y eliminaciones en tiempo promedio o de logaritmo de n. Algunos ejemplos de uso es contar la frecuencia de los elementos de una lista y construir un diccionario o una caché. Si lo queremos ver cómo está almacenado esto internamente o cómo ha sido implementado, esto lo pueden buscar más a detalle, se llama tabla hash. Esto por debajo está implementado con un hash table en inglés o en español tabla hash, H-A-S-H. Entonces, tenemos estos elementos uno 2 3 4 5 y lo que yo quiero es almacenar para cada clave un valor. Entonces, podemos imaginarnos que esto es como decir, para el libro, algunos ejemplos del mapa puede ser para un libro, para un autor, asociarlo con un libro. Entonces, el mapa es asociación, asociación entre clave-valor. Por ejemplo, quiero asociar un libro X con el autor Y. Entonces, y pueden pensar en algunos otros ejemplos, pero esto es muy eficiente. Y esto se utiliza bastante para resolver problemas intermedios y avanzados. Vamos a resolver algunos problemas sencillitos que tengan que ver con mapa. Voy a, voy a cerrar todo esto. Ok. Para esto voy a eliminar la respuesta. Listo. Entonces, aquí dice dos sumas. El programa se llama dos sumas. Dado un arreglo de enteros que se va a llamar nums y un entero que nos van a dar un target, retornan los índices de dos valores cuya suma, cuyos números sumados den el target. Y you may assume that each input will have exactly one solution. Ok, dice que podemos sobreentender de que va a haber sí o sí una solución, al menos una solución. Y no puedes utilizar el mismo elemento dos veces.
Es decir, que por ejemplo aquí tenemos este arreglo, 2, 7, 11, 15, y lo que nos pide es encuentra dos valores, encuentra dos pares, dos índices cuya suma den este target. Entonces, sin pensar en programación, etcétera, ¿qué índices me dan la suma 9? El primero y el segundo, 2 más 7 da 9, ¿no? ¿Hay algún otro par que me da 9? Parece que no, porque si sumo 7 más 11 me da 18 y 11 más 15 me da 26. Entonces, el único par que me da, cuya suma me da 9 es el primero y el segundo. Y el primero, el índice primero viene a ser cero, porque al menos en C++ y en otros lenguajes de programación, el primer índice viene con cero, el siguiente el uno, el 2, el 3. Entonces, el cero y el uno son los índices cuya suma me da 9. ¿Se entiende? Lo mismo con el 3, 2, 4. Quiero llegar el 6. No puedo decir 0, 0, porque aquí dice, no puedes utilizar el mismo elemento dos veces. O sea, ¿cómo hago para llegar al 6? Puede ser 3 más 3, ¿no? Pero no puedo utilizar el 3 dos veces. Tengo que elegir dos índices que no sean los mismos. Entonces puede ser el 2 y el 4, ¿no? El 2 y el 4 me da 6. ¿Hay algún otro par que me da 6? Pareciera que no, porque 3 más 4 da 7 y 3 más 2 es 5. El único par que me da 6, cuya suma me da 6, es el 2 más 4. Y el 2 más 4, o este 2 y 4, viene a ser el índice 1 y 2. ¿Se entiende? Entonces, si nos vamos a ver la solución, tenemos esta función. Esta función es la respuesta. Entonces, lo que hago acá es declarar un mapa. Este mapa, como les mencionaba en el slide, tiene que tener una clave y un valor. Esta clave y valor puede ser, ustedes definen de qué tipo va a ser la clave y ustedes definen de qué tipo va a ser el valor. La clave puede ser un string, puede ser un entero, un booleano, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ven qué tipo de dato va a ser la clave para ustedes. Y el valor también ustedes lo definen. Ustedes definen si va a ser un entero, un booleano, una cadena, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos mi algoritmo, la primera, para definir un mapa, es de la siguiente manera, es con la palabra map, pero también tiene que incluir esta librería, ¿sí? Include map. Map, y bajo estos menor y mayor que, tienen que definir la clave y el valor. Por ejemplo, quiero definir un mapa cuya clave sea entero y el valor sea entero, entonces sería de esta manera. Así define un mapa cuyo clave sea entero y su valor sea entero. Con esto puedo decir, ejemplo, mp1 es igual a 100. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi clave sea entero y mi valor sea booleano? Entonces lo defino así. Entonces, a la hora de utilizarlo sería mi clave, que se lo denota bajo esta nomenclatura, MP, y entre corchetes la clave. El valor va a ser true or false, ¿no? ¿Por qué? Porque este es mi valor y esta es mi clave. ¿Se entiende? Entonces lo que estoy haciendo aquí es definir un mapa cuya clave va a ser un entero, por lo que ven, y mi valor va a ser un par de booleano y entero. Esta es un par, es como, es como un struct,
es una estructura. Un par básicamente es como decir, esto es un par. Un par son dos números y un par puede ser lo que ustedes quieran, puede ser un entero entero, un booleano entero, un string entero, etcétera, etcétera. Para resolver este problema lo he hecho de esta manera. Entonces defino lo que es mi clave, que es entero, y mi valor, que va a ser un par de booleanos con entero. Para acceder a un par, eh, como les decía, es de esta nomenclatura. Para acceder al primer valor utilizo el first y para acceder al segundo valor utilizo el second. Quiero acceder al 1 de este par, utilizo el punto first, o si quiero acceder al segundo dato, utilizo el punto second. Ok, esto nos dice retorna un vector de enteros. ¿Por qué? Porque tengo que retornar dos índices, ¿no? Dos índices cuya suma me den el target. Defino mi mapa, defino un valor donde va a estar mi respuesta, recorro el vector y por cada vez que recorre el vector voy a verificar que si dentro de mi clave, que va a ser target menos sum, menos nums sub i, entonces, viéndolo de otra manera, vamos a verlo acá. ¿Dónde está? Tenemos 2, 7, 11, 15. Entonces tenemos ahí está, 2, 7, 11 y 15. Lo que queremos es guardar esto en un mapa. Entonces aquí vamos a tener un mapa. Y lo que yo estoy diciendo es de que mi mapa va a tener una clave, que la clave va a ser un entero, el 2, por ejemplo, y mi valor va a ser un par que va a decir true y el índice. Entonces, ¿de qué manera puedo resolver este problema? Puedo resolver este problema fácilmente si recorro el vector y por cada vez que recorre el vector, por ejemplo, el primero, recorro el 2, después me paso al siguiente. Mi target al que tengo que llegar es el 9. ¿Cómo sé cuál es el número que me falta? Es restar el 9 menos el siguiente. Entonces, 9 menos 7 da 2. Si el 2 está en mi mapa, significa que yo ya he encontrado un par cuya suma da 9. ¿Se entiende ahí? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es guardar en mi mapa todo el rastro de los valores que tengo. En el primero tengo el 2. En la segunda tengo el 7. Entonces, 9 menos 2 da 7. El 7 está en mi mapa. No, de momento no está en mi mapa porque mi mapa está vacío. Entonces, guardo el 2. Después, 9 menos 7 da 2. El 2 está en mi mapa, sí, porque lo he añadido anteriormente. Y ya ya deduzco que estos dos valores dan el target 9. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Mi mapa va a guardar el key. Verifico si el target menos num sub i punto first, que es el que me dice que ya está el valor. Si esto es true, guardo o meto en mi vector de respuesta el índice i y el índice del siguiente y retorno esta respuesta. Caso contrario, guardo en mi mapa para la clave num sub i un par que me va a devolver el tracking de que esto es verdadero y el índice.
Esto es tal vez es un poco chino al principio, pero si practican un poco más con el mapa, se van a, se van a dar cuenta de que, de qué tan eficiente es utilizar mapas. Si esto lo resolvemos, si lo sometíamos, pasó y el tiempo que le tomó para correr todos los test cases ha sido de 7 milisegundos, que es muy eficiente, utilizando un mapa. ¿Cuál habría sido la otra manera de verificar? Hubiera sido tiempo cuadrático, ¿ok? Eso con esta parte y la otra parte sería este otro ejercicio. Frequency queries. Vamos a leer. Tenemos una cola de queries. Una cola de queries. Query significa consulta. Entonces tenemos n consultas o tenemos q consultas. Para cada consulta nos van a dar dos enteros de la siguiente expresión. El número 1 y un x, que va a significar inserta x en tu estructura de datos. 2 y y puede ser cualquier otro valor, que significa elimina una ocurrencia de y de tu estructura de datos si está presente. Por ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo después. El número 3, si los dos números que nos da, el primero empieza con un 3, verifica si existe algún número, verifica si algún número presente tiene una frecuencia que es z. Si es así, imprime 1, caso contrario, imprime 0. Y aquí nos da un ejemplo. Entonces, en palabras sencillas, si nos dan un 1 por delante, hay que insertar. Si nos dan un 2 por delante, hay que eliminar. Y si nos dan un 3 por delante, tenemos que verificar en nuestra estructura de datos si existe algún valor cuya clave tiene una frecuencia z. Exactamente. Si es así, imprimimos el número 1. Caso contrario, imprimimos el número 0. Entonces aquí, por ejemplo, nos dan 1, 1. Y lo que hacemos es añadir, insertamos X, insertamos el número 1 en nuestra estructura de datos, que es el mapa. En el otro nos dan un 2, 2, es decir, elimina una ocurrencia del número 2. Como este 2 no lo tenemos en el mapa, pues no eliminamos nada. El número 3, dice 3, si hay algún número cuya ocurrencia esté dos veces. En este caso no hay ni uno, por eso imprimimos 0. Y dice, el 1 inserta una ocurrencia más para el número 1. Y ahí tenemos 1, 1, que serían dos ocurrencias. Inserta uno más al valor de 1. Entonces tenemos 3 veces que es 1. Es como un contador, 3 veces 1. Dice 2, 1. El 2 significa eliminar. Elimina una ocurrencia del número 1. Entonces de mis 3 ocurrencias pasó a 2, porque estoy eliminando una ocurrencia de mi número 1. Y dice el 3, verifica en tu estructura de datos si hay algún número que, que tenga una ocurrencia de 2. Entonces, como el número 1 tiene una ocurrencia de 2, imprimo el 1. ¿Se entendió la problemática? Ok, vamos a resolver esto rápidamente. Entonces, esta es la manera que se resolvió. Como ven, no es muy largo. Lo que hacemos es leer la letra Q. Q es la cantidad de queries que nos van a dar. Aquí está, por ejemplo. Dice, nos van a dar una Q que va a estar entre 1 y 10.000. Y nos van a dar tal cual dos valores. Por ejemplo, el 1 y el X, 1Y, 1Z, ¿no? Esto no es un 15, por si acaso, es un 1 y un 5. 1 espacio 5. 1 espacio 6. Que era lo mismo que ya habíamos hablado de lo que nos van a dar. 1X, 2Y, 3Z.
Entonces, leemos la cantidad de queries que nos van a dar. En este caso van a ser 8 queries. Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo siguiente nos lo van a dar en formato de 1x, 2y o 3z. Entonces aquí sería 1.5, 1.6, 3.2, 1.10, 1.10, 1.6, 2.5, 3.2. Cuando es 1, saben que es añadir una ocurrencia. Sería insertar. El número 1 significa insertar. El número 3 significa verificar que existe una ocurrencia que tenga exactamente 2. El número 1 significa insertar, el número 2 significa eliminar. Eliminar una ocurrencia del número 5. Entonces, vamos a ir directamente a la implementación. Leo Q, que es el número 8, en este caso. Creo mi mapa. El mapa, como ya les había dicho, ustedes definen cuál va a ser el valor y cuál va a ser la clave y cuál va a ser el valor, qué tipo de dato va a ser la clave, qué tipo de dato va a ser el valor. En mi caso voy a tener un entero y un entero. ¿Por qué? Porque eso es lo que me pide la problemática. Nos dice que como vamos a estar jugando con puros números, eh, como en este ejemplo, me conviene tenerlo todo en que la clave sea un número, porque voy a insertar un número, y que el valor sea la cantidad de veces que ocurre ese número, que también va a ser un entero. Entonces, esta es la estructura que voy a ocupar. Esta es una manera de recorrer la cantidad de queries, de consultas. Y voy a definir dos variables, el a y el b, que van a ser lo mismo que es esto, ¿no? 1x, 2y y 3z. Pero en vez de x, y, z, voy a utilizar, o 1x va a ser 1 va a ser el a y x va a ser el b, ¿no? ¿Se entiende? El a va a ser la operación y el b es el número. Entonces, ya habíamos dicho que si el primer número que nos dan es un 1, significa que va a ser una inserción, ¿no? Inserción o insert. Si es un 2, es una eliminación. Y si es un 3 o removal, es una verificación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a insertar algo en nuestro mapa? Nuestro mapa es como un hash table, una tabla hash. La manera que se ocupa es entre corchetes poner la clave y vamos a hacer una suma. Vamos a hacer más. Esto es aumentar un valor más. Entonces, básicamente, si vamos aquí, dice, inserta el número 5, una ocurrencia. Entonces, en mi mapa, si lo vemos como una tabla, para el número 5 va a ser una ocurrencia. Si me vuelven a pedir para el número 5 otra ocurrencia, ya va a ser 1 más 1, ¿no? Si me piden otro es más 1. Entonces esto hace esa función de añadir una ocurrencia a la clave, y este es el valor. Si nos piden eliminar al número 5, digamos que mi número 5 tiene 5 ocurrencias, el menos lo que va a hacer es restar 1, ¿no? Entonces ya va a ser 4. Si nos vuelven a decir un 2, 5, va a volver a ser un menos 1. Entonces, así es como hago una inserción y así es como hago una eliminación fácilmente utilizando un mapa. La verificación es un poquito más compleja porque nos piden hacer una verificación aquí, como dice. Verifica si algún entero está presente cuya frecuencia es exactamente z. Como ya le había dicho, z entonces va a ser este b. Y recorro básicamente mi mapa de esta manera, auto x, o la otra manera de decir es pair int, int. Entonces, esta x tiene dos valores. Cada mapa tiene clave valor, ¿no? Clave valor. ¿Cómo accedo a mi clave? Es con el punto first. ¿Cómo accedo al valor? Punto second.
Entonces verifico, mi clave es el punto first y mi valor es punto second. Si para, si para algún valor mío cuya frecuencia es exactamente B, voy a guardar de que sí existe, ¿no? Este ans es de que existe. Lo voy a llamar exist. Si existe una frecuencia exactamente B veces, voy a imprimir 1, caso contrario voy a imprimir 0. Si esto lo copio, bueno, aquí esto no es LeetCode, así que no hay manera de que podamos subirlo. Y este es un problema medio, ¿no? Un problema medio. Pero alguna manera de ver que esto funciona es copiando el input. Y si me voy aquí, esto lo voy a poner aquí, frequency. Frequency queries. Si lo corro y copio el input y lo pego, vemos que nos devuelve 0,1. 0,1 es lo que nos debería devolver aquí, que es correcto. Si imprimimos otro input, vemos que nos devuelve 0,1, que es lo que nos debería retornar. Y si metemos el input, el último input nos devuelve 0,11, que es lo que debería devolver. Entonces, con esto demostramos de que esta solución es correcta y es eficiente porque estamos recorriendo a lo mucho n veces, lo que lo hace muy eficiente en comparación de otras soluciones que podría ser cuadrático. Moviéndonos adelante tenemos una bicola o un DQ. Un DQ es lo mismo que decir un vector. Sin embargo, esta estructura de datos nos permite añadir en el frente o añadir en el final de la cola. Imagínense, esto es un vector, ¿no? Esto es un vector y podemos añadir tanto valores al principio de la cola como al final de la cola. Entonces, permite agregar y eliminar elementos a ambos extremos de la cola. Las características es acceso a los elementos del principio y del final en tiempo O de 1, que esto es tiempo constante. Útil para problemas donde se necesita un acceso rápido a ambos extremos. Por ejemplo, implementar una cola o una pila. Usados en algoritmos como sliding window o en español ventana deslizante. Ventana deslizante es una estrategia, al igual que con divide and conquer, divide y conquistarás. Sliding window es otra estrategia que lo pueden profundizar si lo buscan en YouTube. Buscan ventana deslizante, algoritmo o sliding window, le va a salir algunos problemas complicados que se pueden utilizar con esta estrategia. ¿Cómo se ve esto por debajo? Esto es una cola. Entonces tenemos 10, 15, 20, 30. Es una cola ordenada. No necesariamente esta cola tiene que estar ordenada. No, este DQ no es al igual que un set. No mantiene los valores de manera ascendentemente ordenada. Puede ser que este vector esté desordenado. Lo único que nos beneficia en utilizar un DQ es de que podemos acceder a los elementos del principio y del final en tiempo constante. Entonces, este es el frente y este es el final de la cola. Podemos tanto añadir al principio, añadir el número 10, lo añade en tiempo constante, o podemos eliminar un elemento del principio. O podemos añadir algo en el final de la cola. Podemos añadir algo en el final de la cola o podemos eliminar algo del final de la cola. ¿Esto en qué nos beneficia? Nos va a beneficiar bastante en algoritmos que tengan que ver con sliding window, que vamos a ver un algoritmo, un problema que se va a solucionar con DQ, que también utiliza sliding window.
Y esto nos beneficia. Ya. ¿De qué manera lo podemos utilizar esto en C++? Para traer algo del frente, podemos hacer un front, el punto front, para devolvernos lo que está en el principio de la cola, o punto back para devolvernos lo que está al final de la cola. Push front va a ser empuja o inserta al principio de la cola. Y push back va a ser inserta o empuja algo al final de la cola. Estos son elementos o funciones que sí o sí tienen que saber porque lo van a ocupar bastante a la hora de jugar con bicolas o un DQ. Entonces vamos a ver esta problemática. ¿Alguna pregunta de momento que tenga que ver con mapas o set o picola? Ahí Fernando mandó un like, pero no sé si alguien puede interrumpirme o si quieren hablar también levanten la manito. Si tienen alguna duda con alguna estructura de datos que ya hemos hablado, levanten la mano y se les va a dar permiso para hablar. Ok. Voy a eliminar la respuesta y este se llama Sliding Window Maximum. Este problema, como ven en LeetCode, está como difícil y dice así: nos van a dar un arreglo que se llama nums, donde hay una ventana deslizante, un sliding window de tamaño K, el cual se va a estar moviendo desde el lado izquierdo del arreglo al lado derecho. You can only see, ya. Tú solamente puedes ver K números de la ventana. Cada tiempo que la ventana deslizante se mueve a la derecha en una posición. Entonces, mejor explicado, tenemos un input que nos van a dar un nums, un arreglo. Como ven, este arreglo contiene duplicados, 3, 3, inclusive tiene negativos y no necesariamente está ordenado. Y K es la cantidad de números que ustedes pueden ver a la vez. Y lo que nos piden dice return the max sliding window. The max sliding window se refiere de retornar el número mayor de la ventana deslizante. En palabras más simples, nos van a dar este vector y nosotros podemos ver a lo mucho 3 números por vez. Entonces, en un principio tenemos estos 3. Después la ventana, esto pueden verlo, lo que tengo seleccionado, pueden entenderlo como una ventana. Ese es mi campo de visión. Luego esta ventana se va a mover de esta otra manera. Ahora mi ventana se ha movido una posición a la derecha. En la siguiente iteración va a ser mi ventana de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Hasta que mi ventana venga a ser 3, 6 y 7, que sería mi última ventana. Y lo que nos pide el problema es de que por cada ventana, por cada vez que tengamos ahí en la ventana, devuelve el máximo valor de estos 3 números en este caso. Entonces, el máximo de esta ventana que está seleccionada es el número 5, porque menos 1 es menor que 5 y menos 3 es menor que 5. De la primera ventana, el mayor es el 3, porque es el más grande de esta ventana. Entonces, aquí está la explicación. Agarramos la primera ventana, esta es la primera ventana, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta ventana. Son 6 ventanas. Para la primera ventana, que son estos primeros 3 números, el máximo es el valor 3. Para la segunda ventana sigue siendo 3, ¿no? Para la tercera ventana es el 5, porque ya el 3 ya no está en mi campo de visión, por decir. En este grupo, el máximo es el 5.
porque los demás son negativos y siempre un positivo va a ser más grande que un negativo. El siguiente de esta ventana, la cuarta ventana, sigue siendo el 5, porque el 5 es el más grande de estos tres valores. Para la subsiguiente va a ser el 6, porque el 6 es más grande que el 5 y es más grande que el 3. Y para la última ventana va a ser el 7, porque el 7 es el más grande de estos tres números. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, para esto vamos a implementar la solución. O bueno, ya la tengo la solución acá. Por si acaso, como nota, voy a crear un repositorio eh, en donde van a estar todos los problemas por semana. Todo esto, todo este código lo voy a subir a un repositorio que luego lo voy a pasar en el grupo y ustedes van a poder acceder a este repositorio, clonarlo y van a tener acceso a estos códigos de esta semana, que es la semana 4, y también se le va a añadir de las otras semanas y también de los problemas de los contests van a estar aquí. Entonces, todo lo que tenga que ver con código va a estar en el repositorio, que ustedes van a poder correrlo en sus máquinas y así no nos estamos pasando el código por el grupo. Eso en los próximos días lo voy a estar subiendo. Ok, la solución de este Max Sliding Window es que nos van a dar un vector nums y el tamaño de la ventana, que es K. Entonces, mi solución es recorrer primeramente la primera ventana. Esto recorre la primera ventana. Para la primera ventana, verifico que esto lo puedo explicar un poco mejor sin el código, tal vez. Entonces, vamos a volver a copiar. Vamos a volver a copiar, bueno, el 1, 3, menos 1, 3 y 5. Ya. Tenemos estos valores, ¿no? Mi idea es tener un DQ, una bicola, en la cual voy a tener estos valores. Voy a guardar en esta bicola el índice de, de cada ventana. Entonces, mi primera ventana va a tener esto. Lo que voy a guardar en mi bicola va a ser el índice del mayor, que en este caso sería el 1. Entonces, mi bicola va a tener el 1. En la siguiente va a ser el mayor, pero el índice, voy a guardar el índice, que va a seguir siendo el 1. Y en mi siguiente ventana voy a tener el mayor, que va a ser 1, 2, 3, 4, el índice, que sería el número 4. Entonces, básicamente, mi bicola va a tener los índices, las soluciones, los índices de las soluciones. ¿Por qué? Porque me va a resultar más sencillo guardar los índices que los valores por luego lo que les voy a explicar. Entonces, aquí en el código, lo que hago es guardar, es verificar que, como les dije, les mencionaba, el punto back, lo que me va a retornar es lo que está en el final. Y el punto front, si ven algo pop front es eliminar algo del principio. Pop front es eliminar algo del principio. Pop back es eliminar algo del final. Aquí tenemos pushback. Pushback es añadir algo al final de la cola. Y push front, que no sé si lo tengo acá. Push front, no hay nada de push front. Pero push front es lo que me añade algo al principio de la cola. Entonces recorro la primera ventana. Este primer for recorre la primera ventana. Y lo que yo quiero devolver aquí es tener
el índice mayor al principio de la cola. Cosa que aquí al principio va a estar el índice mayor. Voy a guardar porque recuerden que mi DQ va a tener solamente índice. Las respuestas van a ser los índices, no voy a tener los valores. Entonces, verifico, recorro toda mi cola, mi DQ, que me olvidaba mencionarles cómo se implementa un DQ, cómo se establece un DQ. Tienen que añadir la cabecera, el include DQ, y lo definen de esta manera, DQ y entre menor, mayor que el tipo de dato, porque de nuevo, pueden guardar, aquí estamos haciendo ejemplo de numeritos, pero estos numeritos pueden ser un string, pueden ser booleanos, pueden ser enteros, etcétera, etcétera. Pueden ser el struct que ustedes definan. Para mi primera ventana, verifico si hay algún valor el índice de mi cola es menor o igual que lo que está en el índice, porque esto recorre los primeros tres datos en este caso. En este ejemplo de k igual a 3, recorre los primeros tres, ¿no? 0 y menor a 3, que van a ser esta primera ventana. Lo que hago es verificar si en el primer caso no hay nada en mi cola está vacía. Y lo que va a añadir después es el índice, en este caso el índice 0, que sería este 1. Para el siguiente caso, mi cola está vacía, esta es la manera de decir que la cola no está vacía. Si la cola no está vacía y nums sub dq.back, es decir, lo último que está en mi cola, que vendría a ser el 0, y el nums es el vector original, dq.back es menor o igual que el siguiente, que sería este, el 3. Es decir, 1 es menor o igual a 3, sí. Entonces va a removerse de mi bicola y ahora sí mi cola se quedó vacía, por lo tanto va a salir del while y se va a añadir el, el elemento más grande, que va a ser el índice 1, que es el 3, que es el valor 3. Y en el siguiente va a ser el menos 1, pero como el 3 es mayor que nums, no se va a eliminar y se va a añadir. Entonces, que va a tener, mi bicola va a tener el 1 y el 2. Y añado en mi vector de resultado, añado lo que está en el frente de mi cola, porque lo que está en el frente de mi cola es el máximo valor. Y lo que hago después es un for del restante de mi cola, es decir, de aquí para adelante. Esto es lo que hace este for. Este for inicia en K, que va a ser de 3, que este sería 1, 2, 3, de aquí para adelante, hasta el final de mi lista. Aquí remuevo los índices. Si hay un índice que está fuera de mi ventana, lo voy a remover. Como sé que el último valor está en el principio de mi ventana, lo remuevo con el pop front. Luego elimino los elementos más pequeños de mi ventana actual, que es tal cual como lo estábamos haciendo aquí, si se dan cuenta. Estas dos operaciones son las mismas. Y al final añado el índice del último índice, o del índice actual en realidad, ¿no? Del índice del elemento actual. Y añado en mi vector resultante lo que está en el principio de la cola. Y retorno el resultado. El resultado es lo que nos pide, que es un vector de entero. Si corro este problema, aquí ya tengo el input, que es básicamente lo que nos ha devuelto. Tenemos el input, que es lo mismo que tenemos aquí, 1, 3, menos 1, menos 3, 5, 3, 6, 7, y nuestra ventana, que es el número 3. Y el output, es decir, el resultado, es el result sub i, básicamente el resultado de cada índice.
y lo que nos devuelve es esto. Entonces, así nos damos cuenta que, a ver, en el ejemplo aquí el output, 335567. Y esto es lo que nos 335567, que es exactamente lo que nos pedía. Si copiamos esta solución y lo pegamos aquí y le damos correr, van a ver que ha sido aceptado. Esta solución es eficiente, es mucho más eficiente que muchas otras soluciones y se resolvió o resolvió todos los test cases a lo máximo en 24 milisegundos, que 24 milisegundos es nada, es súper eficiente. Entonces, ahí hemos visto dos estrategias, que es ventanas deslizantes y la implementación de DQ para la resolución de este problema de ventanas deslizantes. Otra cosa a notar es de que este algoritmo es lineal. Tiene una complejidad de ODN, porque si se dan cuenta, recorro aquí los primeros K elementos, que son número 3, y recorro los siguientes elementos de manera lineal. Y esto se toma un poco más de tiempo, pero sigue siendo eficiente, sigue siendo a lo mucho lineal. Versus la otra manera de resolver este problema sería n por k. N por k. La otra manera de resolver este problema es básicamente recorrer, y no necesitamos pensar mucho en la implementación, pero básicamente agarramos estos primeros tres números y digamos que el A es el 0 y el B va a ser A más K, ¿no? Y hacemos un for. Hacemos un for y vamos verificando cuál es el mayor. Y lo guardamos en nuestro vector de resultado. Pasamos la siguiente y hacemos un for en esta ventana. Hacemos un for y devolvemos cuál es el mayor, y que sería el 3, y así. Esa es la manera menos eficiente. Esa toma menos código, pero es lento, que puede ser que no le sirva en competición de programación. Entonces, con eso doy concluida la clase de hoy. Espero que se haya entendido la mayoría de los ejercicios y no sé si alguien tiene alguna duda, consulta del tema. Si no hay nada más que decir, bueno, pues eso sería todo por esta clase. Voy a estar compartiendo el link del repositorio en el grupo y no se olviden que va a haber contest de problemas sencillitos. Voy a subir algunos problemas fáciles que tengan que ver con el set, el map y el DQ este martes y este jueves a las 7 de la noche hasta las 10. Le voy a dar 3 horas. Y va a durar 3 horas y ahí también el miércoles en la mañana voy a poner las soluciones del martes en el repositorio y el viernes en la mañana voy a poner las soluciones, el código en el repositorio. Entonces todo va a estar en el repositorio y cualquier consulta, duda, lo escriben en el grupo o levantan la mano porque ya nos estamos despidiendo. Entonces, si no hay nada más, muchas gracias, muchachos, señoritas. Nos vemos la siguiente oportunidad. Hasta luego.